Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra videoclase del tablero de Andrés sobre el cálculo de potencia. Mi nombre es Andrés y hoy vamos a aprender acerca del cálculo de la potencia absorbida o suministrada de algunos elementos en un circuito. Vamos a usar también una ley que es la ley de conservación de la energía que se cumple en cualquier circuito donde la suma algebraica de la potencia en un circuito en cualquier instante debe ser igual a cero. Aprovechando esta propiedad o esta ley, vamos a calcular algunos datos o incógnitas. Por ejemplo, esta corriente que desconocemos, pero utilizando la potencia y utilizando la ley de conservación de la energía, vamos a llegar a una ecuación que nos permita calcularla. Finalmente, vamos a tener la sección el quiz, la sección que siempre tenemos en nuestros videos, donde ustedes puedan resolver utilizando el conocimiento visto en la videoclase. Y al final, pues les vamos a dar las respuestas para que comparen con las que ustedes calcularon. Esto vamos a ver, así que si nos acompañan, si están hasta el final del video, pues bueno, van a poder ver todo esto. Y quiero invitarlos, antes de terminar esta parte introductoria, a que se suscriban a mi canal, a que le den me gusta y compartan el video. Muchas gracias y bienvenidos. Para dar inicio a nuestra temática, vamos a hablar acerca de la definición de potencia. Potencia es la variación respecto del tiempo de entrega o absorción de energía medida en watts. En español le decimos vatios. Vamos a hacer esa descripción de esa definición mediante la derivada. Matemáticamente podemos decir que la potencia es la derivada de la W respecto del tiempo. También podemos expresarla como es muy conocida la potencia mediante esta fórmula. Potencia es igual a V por I, donde la cantidad P en la ecuación es una cantidad que varía en el tiempo y se llama potencia instantánea. Así, la potencia absorbida o suministrada por un elemento es el producto de la tensión entre los extremos del elemento y la corriente a través de él. Acá tenemos que preguntarnos entonces mm, entre algunos conceptos que necesitamos conocer previamente para analizar todo el tema de la potencia absorbida y suministrada. Necesitamos saber o recordar un poco la convención pasiva de signos que es y las fuentes dependientes. ¿Qué son las fuentes dependientes? Los invito a ver el video que les voy a subir de cómo simular una fuente dependiente. Entonces necesitamos conocer estos dos conceptos, estos son conceptos previos. ¿Por qué necesitamos una convención pasiva de signos? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Bueno, porque en los componentes pasivos, los resistores, los capacitores, etcétera, tiene una ecuación que los define la ley de Ohm, entre otros, o entre otras. Estas ecuaciones establecen una relación entre el voltaje y la corriente. Por esto, la polaridad del voltaje y la dirección de la corriente tienen que ser consistentes entre sí, así que la convención universal para la polaridad del voltaje y la dirección de la corriente para los componentes de dos terminales se muestra a continuación. Vamos a mirar estos ejemplos que tenemos acá y podemos observar nuestra convención pasiva de signos. Nos está indicando que la corriente nos está diciendo que, es decir, asigna un signo al elemento pasivo, ¿m? Le asigna un signo por donde la corriente entra es positivo y por donde sale es negativo. Eso es lo que nos está diciendo, tanto para la resistencia como para el condensador y los inductores. Así que hasta ahí vamos entendiendo. Esto es un concepto previo que necesitamos tener presente para hacer el cálculo de la potencia que se absorbe o se suministra. Otro concepto clave y que necesitamos tener muy presente es el concepto de fuentes dependientes.
es el concepto de fuentes dependientes. Y bueno, ¿cómo entendemos una fuente dependiente? Si tenemos un voltaje, tenemos un circuito, X circuito, tenemos un voltaje Vs entre estos dos extremos, Vs es igual a 2 voltios, y tenemos una corriente también de un circuito que va a ser I de S igual a 1 miliamperio. Entonces, teniendo en cuenta estos dos valores, en algún momento se nos va a presentar la siguiente situación. Vamos a tener una fuente con esta forma y esa fuente va a decir que es un voltaje V sub 0 que es igual a 20 Vs, es decir, es una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Podemos escribirlo, ¿cierto? Fuente de voltaje controlada, vamos a decirlo así, por el voltaje. Entonces, también podemos tener otra situación de la siguiente manera. Una fuente, que es una fuente de corriente, que depende de la siguiente manera. También hace parte de un circuito. Entonces decimos que I sub 0, que es esta fuente de acá, I sub 0, es igual a 50 IS. Es decir, nosotros ya tenemos estos valores, IS es este y BS es este. Entonces podemos calcular finalmente los valores aparentemente desconocidos, que sería V sub 0 e I sub 0. Esta sería también una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces calculemos esos valores. Podemos decir que V sub 0 es igual a 20 por IS y IS BS y BS es 2 voltios. O sea que 20 por 2 pues es 40 voltios. Esa sería la respuesta allí. El otro valor que podemos calcular es I sub 0 es igual a 50 por IS. Esto va a ser igual a 50 por 1 miliamperio. ¿Y esto cuánto nos daría? Nos daría 50 por 1, pues nos daría 50 miliamperios. Entonces, tenemos dos valores que no son dos valores directos, no son dos valores directos, sino que dependen ¿de qué? Dependen de unas cantidades que están en algún lado de un circuito, como vemos acá, hacen parte de un circuito que son voltajes o corrientes. Esas son las fuentes dependientes y se simbolizan con con este tipo de figuras en los esquemáticos. Hay varios tipos de fuentes dependientes. Tenemos fuentes de voltaje controladas por voltaje. Tenemos fuentes de voltaje controladas por corriente. Tenemos fuentes de corriente controladas por voltaje y tenemos fuentes de corriente controladas por corriente. ¿Sí? Son los diferentes tipos de fuentes dependientes. Ahora, la convención pasiva de signos se satisface cuando la corriente entra por un terminal positivo de un elemento, lo que estamos hablando acá. La convención pasiva de signos se satisface cuando nuestra corriente entra por la terminal positiva de un elemento. Estos signos realmente los asignamos nosotros porque pues una resistencia no tiene polaridad, no es positiva ni negativa. Los condensadores tampoco tienen polaridad. Algunos no tienen polaridad. Los cerámicos no tienen polaridad. Pero hay otros que sí tienen polaridad. Entonces, este condensador lo podemos asignar también los signos, pero hay otros condensadores que traen este símbolo. Ustedes lo han visto. Estos condensadores pues sí traen polaridad. Pero bueno, en general, lo que estamos hablando simplemente es que
Al asignar mm, ese signo o ese signo positivo en el elemento, también hablamos que si la potencia es igual a más B por I, es decir, que B por I sea mayor que cero, entonces podemos decir que el elemento absorbe potencia. Ya estamos entrando un poquito como en el tema de conceptos, en la parte conceptual. Estamos diciendo que absorbe potencia. Y entonces podemos decir lo contrario. Entonces, si P es igual a menos B por I, ¿cierto? O más bien, si esta multiplicación es menor que cero, esto quiere decir que el elemento está liberando o suministrando potencia. Entonces, suministra potencia. Entonces tenemos estas dos definiciones claves para lo que vamos a hacer aquí en esta videoclase. Claves son estas dos definiciones: cuándo suministra y cuándo absorbe potencia. Ok, vamos entonces a continuación a mirar, a revisar algo también. ¿Cuándo son los casos donde se absorbe y donde se suministra potencia? Vamos a revisar esos casos. Hola, muchas gracias por estar acompañándome. Te pido que te suscribas al canal y nos sigas apoyando. No te pierdas los siguientes videos y todo el material que vamos a estar subiendo en este canal. Gracias y bienvenidos. Hay dos casos de elementos con absorción de potencia. Si tenemos un circuito con un elemento de la siguiente manera, si tenemos un elemento conectado a este circuito, tenemos esto negativo, aquí positivo, y una corriente, vamos a decir que son 2 amperios, no importa el valor, 6 voltios, y esto es 6 voltios entre estos dos extremos del circuito. A la vez tenemos este otro ejemplo, donde tenemos también pues un voltaje en estos extremos, 6 voltios, esto es negativo, positivo, y tenemos una corriente que viene en esta dirección. Finalmente, ambas corrientes están haciendo esta trayectoria, están siguiendo esta trayectoria y están entrando, digamos, por esta parte positiva del circuito, ¿cierto? Lo mismo está sucediendo acá, viene aquí y entra por esta parte positiva, estos serían 2 amperios, estos serían también 2 amperios. Entonces, este es un ejemplo de una potencia es igual a B por I, es decir, 6 voltios por 2 amperios. Esto nos daría 12 vatios. ¿Listo? Estos 12 vatios, esta respuesta es clave porque nos da mayor que 0. Si es mayor que 0, absorbe potencia, ¿cierto? Hay una absorción de potencia, que era lo que hablábamos anteriormente. Vamos a mirar otro caso distinto, donde ya no hay absorción. Absorbe potencia, esto sería absorbe potencia, porque la potencia es positiva, pero miremos cuándo es negativa. Entonces, si tenemos este circuito, este elemento conectado así, donde esto es positivo y negativo, 4 voltios, y una corriente que viene en este sentido, 3 amperios. En otro ejemplo tendríamos esto, 3 amperios, 4 voltios, menos y más. Entonces, si observamos bien, esta corriente, en este caso, está siguiendo esta trayectoria, 3 amperios, digamos que está ingresando por este lado negativo, ¿cierto?
está siguiendo una trayectoria donde nos está mostrando que está, ingresando por el lado negativo, digámoslo así, del que indica el circuito. Entonces tenemos lo siguiente, y es que la potencia es igual a voltaje por corriente. En este caso sería 4 voltios por la corriente, que es 3 amperios. Para ambos casos es un elemento que suministra potencia. ¿Por qué? Pues porque, digamos, nos está indicando que la potencia es negativa. Entonces sería menos 3 amperios y nos daría menos 12 vatios. ¿Listo? Eso es lo que nos estaría dando. Ya, simplemente lo que nos está mostrando es que entonces nuestro circuito, en este otro caso, elemento con suministro de potencia, ¿cierto? Entonces, elemento con suministro de potencia. Eso es lo que tenemos allí. Entonces, una vez tengamos claro cuándo se absorbe, cuándo suministra potencia, vale la pena aclarar un concepto claro en el análisis de circuitos, y es la ley de conservación de la energía, que debe cumplirse en cualquier circuito. Todos los análisis de circuitos tienen que cumplir esta condición. La suma algebraica de la potencia en un circuito en cualquier instante debe ser cero, es decir, la sumatoria de potencias es igual a cero en todo el circuito. Tiene que ser así. Esto es un concepto clave. ¿Listo? Entonces vamos a hacer varios ejemplos de cómo encontrar o reconocer o analizar cuándo se suministra o absorbe potencia en un circuito. El primer ejercicio dice lo siguiente: calcular la potencia absorbida o suministrada. Entonces el análisis que tenemos que hacer es observar primero cuáles son los elementos donde tenemos que calcular la potencia y proceder a utilizar la fórmula que vimos anteriormente. Sabemos que esta fuente, bueno, es uno de los dispositivos que absorbe o suministra potencia. Hay que encontrarlo. Otro sería este dispositivo número 1. No sabemos qué tipo de dispositivo es, solo sabemos que está allí indicado en el circuito, y también tenemos que conocer y calcular la potencia que suministra o absorbe esta fuente dependiente. Entonces empecemos con nuestra fuente de 24 voltios y vamos a calcular la potencia. La fórmula ya la conocemos: potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces decimos la potencia de la fuente de 24 voltios es igual a ¿qué? Va a ser igual a voltaje, sería 24. ¿Y cuánto vale la corriente? Vamos a correr un poquito acá esto. Vale 24 voltios por 4 amperios. ¿Y esto cuánto nos da? 4 por 24 nos daría 96. Pero, ¿positivo o negativo? Es lo que vamos a analizar. Pues aquí lo que vemos es que nuestra corriente está ingresando por la parte negativa de la fuente. Entonces pues sería con signo negativo, se lo ponemos acá negativo, y nos daría menos 96 vatios. Esa sería la respuesta allí. Ya tenemos la primera. Sigamos con el dispositivo 1. Entonces la potencia de 1 es igual a ¿qué? Al voltaje que está allí, que en este caso serían 8 voltios. Bueno, eso se me olvidó colocarlo allí, son 8 voltios, más menos. Entonces decimos, bueno, 8 voltios por la corriente. Y la corriente está entrando por la parte positiva de nuestro dispositivo, porque viene en esa trayectoria que ustedes están viendo allí, viene haciendo esa trayectoria. Esta sería IX. Entonces el signo sería positivo. Y si es positivo, entonces sería 8 por 4 amperios, nos daría 32 voltios. Hallamos la siguiente potencia.
Hallemos ahora la potencia de la fuente de 4 y X. Esto es igual a ¿qué? Primero calculemos el voltaje. ¿Listo? Entonces como hacer un pasito previo. Entonces el voltaje de la fuente de 4 y X es igual a ¿qué? Va a ser igual a voltaje es 4 y X. 4 y X. Y 4 y X es igual a 4 por, y X es 4 amperios. Entonces multiplicamos 4 por 4. Y esto nos daría ¿cuánto? Nos daría 16. Eso es lo que nos estaría dando allí. 16. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar ese 16 acá y vamos a calcular la potencia. 16 voltios, porque estamos hablando de voltios, por la corriente, que sería 4 amperios, que también está siguiendo la misma trayectoria e ingresando por esa parte positiva de esta fuente, lo que nos indica que la potencia es positiva, y 16 por 4 es 64. 64 vatios. Aquí me faltó la W, vatios. Vamos con vatios. Bien, a manera de comprobar si está bien o no, podemos hacer la sumatoria. Lo dijimos previamente, la sumatoria de potencias debe ser igual a 0. Entonces, bueno, se puede hacer la comprobación. Podemos decir que no, menos 96 más 32 más 64 va a ser igual a, efectivamente lo vemos, 32 más 64 nos daría 96, y menos 94 más 96 pues es 0. Es decir, que se está cumpliendo la conservación de energía, la ley de conservación de la energía. Vamos a ir a ver cómo resolvemos el siguiente ejercicio. El ejercicio 2 dice calcular la potencia absorbida o suministrada por los siguientes elementos. Ya sabemos el procedimiento, entonces vamos a empezar a calcular la potencia de la fuente de 36 voltios, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 36 voltios por la corriente, 36 voltios por la corriente, que es 4 amperios. Pues ya sabemos que 4 amperios está siguiendo esta trayectoria, viene acá así, entonces ingresa por esta parte negativa, entonces sería corriente negativa, y la potencia nos daría 36 por 4. Eso daría 100 menos 144 vatios. ¿Listo? Entonces aquí calculamos el primer valor, menos 144 vatios. Seguimos. ¿Qué seguimos entonces calculando? Vamos a hallar la potencia del elemento 1. Entonces la potencia del elemento 1 sería, venimos acá, este ya lo hicimos, sigamos con este. Sería 12 voltios, ya sabemos que es voltaje por corriente. Entonces la ley pasiva de signos sería de la siguiente manera, o la convención pasiva de signos. Siempre va a venir por donde entra la corriente es positivo y por donde sale es negativo. Entonces va siguiendo esto. Entonces aquí entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces, bueno, tenemos una potencia positiva, porque sería 4 amperios, y 12 por 4 nos daría 48 vatios. Vamos con otro valor. Sigamos con una potencia. Calculemos la potencia 2. Esta de acá. Sería potencia 2 es igual a ¿qué? Entonces al voltaje que está allí por la corriente. El voltaje que está aquí es de 24 voltios. Es de 24 voltios.
Eso nos faltó colocarlo. Entonces esto es 24 voltios. Por favor, no olvidarlo. Entonces decimos 24 por la corriente, que sería 2 amperios. Entonces esto nos daría ¿cuánto? 24 por 2, nuevamente pues 48 vatios. Bueno, ahí habían algunos valorcitos que faltaban, pero pues yo se los voy dando a medida que vamos haciendo el ejercicio. Seguimos con la fuente, fuente dependiente. La potencia de la fuente dependiente, ¿cierto? Que sería 1x, va a ser 1x, porque esto es una fuente de voltaje dependiente, fuente de voltaje controlada por corriente. Fuente de voltaje controlada por corriente. O sea que nuestro voltaje es 1 por X, y 1 por Ix, perdón, y Ix es 4 amperios. Entonces nuestro voltaje sería 4 voltios, ¿cierto? Por menos 2 amperios. ¿Esto cuánto nos daría? Entonces sería 4 por menos 2. Esto nos va a dar menos 8 vatios. Esto es lo que vamos a tener acá. Ok, sigamos entonces con el último elemento que tenemos aquí, que sería potencia del elemento 3 es igual a 28 voltios por la corriente que está pasando allí, que es 2 amperios. La corriente que atraviesa ese elemento, 2 amperios, eso nos daría 56 vatios. Bueno, entonces apliquemos la propiedad, la conservación de la materia, la ley de la conservación de la materia, para ver si entonces sí cumple esa condición. ¿Cuál es la condición? Que la sumatoria de potencia sea igual a 0. Entonces observamos, vamos sumando. Menos 144, menos 144 vatios más 48 más 48 menos 8 y más 56. Un paso importante es comprobar que las potencias que hemos calculado cumplen con la ley de conservación de la energía. Entonces, pues lo que vamos a hacer es sumar todos esos valores que hemos calculado y observar si se dan. Efectivamente, sumando nos vamos a dar cuenta, 144 menos 8, menos 144 menos 8 dan menos 152, y 48 más 48 y 56 daría más 152, esto daría 0. Es decir, que cumple con la ley de conservación de la energía. Así que lo que hemos hallado está bien, que la sumatoria de potencias en un circuito es igual a 0. O sea que cada una de las potencias que calculamos está bien. Miremos el siguiente ejercicio y vamos a seguir calculando si absorbe o suministra potencia. Ya sabemos, bueno, cabe aclarar que en cada uno de estos ejercicios, dependiendo del signo, se absorbe o se suministra potencia. Entonces decimos que los elementos positivos de potencia positiva absorben potencia. Absorben potencia, o sea, este absorbe y este absorbe. Los negativos, ¿qué sucede con los negativos? Suministran potencia. Este de acá, es decir, los negativos. El tercer ejercicio dice lo siguiente: encontrar I sub 0, teniendo en cuenta que la sumatoria de potencias es igual a 0 por la ley de conservación de la energía. Tenemos que calcular la potencia en cada uno de los elementos. Detengan el video, traten de hacerlo y observamos entonces si esos valores nos dan adecuadamente o no. Bien, el ejercicio 3 dice encontrar I sub 0 donde la sumatoria de potencia sea igual a 0, ¿no? Es decir, que se cumpla la ley de conservación de la energía. Entonces vamos a
hacer el cálculo de cada uno de estos elementos, y una vez calculados estas potencias, el cálculo de las potencias, vamos a sumar sus valores para despejar I sub 0. Estos son los cálculos que tenemos que hacer. Primero calculamos la potencia de la fuente de corriente de 2 amperios, obtenemos menos 12 vatios, sería 6 voltios por menos 2 amperios, obviamente es una multiplicación, menos 12 vatios, así sucesivamente. Hay una ecuación especial que tenemos acá y tenemos que tenerla en cuenta, y es esta ecuación de acá. P1 es igual a 6 por I sub 0. Entonces, la potencia del elemento 1, que es este de acá, es 6, que es 6 voltios, porque estamos utilizando la fórmula potencia es igual a V por I. Entonces, voltaje, 6 voltios, por la corriente I sub 0. Que esta es la que nos están pidiendo, o sea que tenemos que dejarlo expresado de manera literal, expresarlo en forma literal para poder entonces luego entrar a calcular I sub 0. Seguimos con la potencia del elemento 2, entonces sería 12 voltios por 9 amperios. Con con la salvedad que ya nos han entregado la convención pasiva de signos, el ejercicio no lo da ya, entonces sabemos que si entra por si atraviesa el elemento y ingresa por la parte negativa, entonces sería la corriente negativa, nos daría menos 108 vatios. Así hacemos lo mismo con el elemento 3, con el elemento de la fuente 4 y la fuente dependiente, pues que sigue siendo la misma forma, el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Tenemos un voltaje que es 8Ix, es decir, 2. Ix igual a 2 amperios, entonces sería 8 por 2 amperios. Eso nos tiene que dar en voltaje. Esto es una fuente de voltaje, ¿ok? Esto es una fuente de voltaje controlada por corriente. Es decir, que es finalmente un voltaje. Entonces tenemos 16, esto nos daría 16 voltios por 11 amperios. Entonces está ingresando, atraviesa el elemento por la parte, digamos, por la parte positiva. Entonces allí tenemos una potencia positiva. Vamos a sumar todos estos elementos y de allí vamos a despejar I sub 0. Entonces tenemos lo siguiente. Bien, para encontrar entonces la I sub 0 tenemos las siguientes la siguiente ecuación. Vamos a encontrar esta variable. Tener en cuenta lo que ya hemos hablado anteriormente, y es que la potencia, la sumatoria de las potencias es igual a 0, cumpliendo la ley de conservación de la energía. Sumamos todo, vamos a sumar, sumamos los términos, las potencias negativas. Estoy omitiendo las unidades para no hacer esto tan complicado. Entonces, sumamos los negativos, nos daría 182 menos 182, y los positivos, las potencias positivas, nos daría más 176. Recuerden que las negativas, ¿qué es lo que nos está diciendo? La negativa nos está diciendo que suministra potencia y son elementos que suministran potencia. Y las positivas son elementos que absorben potencia. Además, dejamos más este valorcito acá, más 6 I sub 0 igual a 0. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, sumamos esto, nos daría menos 182 más 176, nos daría menos 6. Ese menos 6 lo vamos a pasar al lado derecho del igual, nos daría 6 positivo. Y yo me llevo este valor de acá que está acompañando I sub 0, que realmente es un voltaje. Si nos vamos para acá, vamos a recordar, vamos a aclarar eso de pronto como para saber las unidades, para llegar a las unidades reales de esa I sub 0. 6 es un voltaje, 6 voltios por I sub 0. Eso es lo que vamos a tener realmente acá. O sea, aquí nosotros tenemos realmente 6 voltios. A veces es un poco complicado colocar todo esto por las unidades, 6 voltios por I sub 0. Esos 6 voltios los vamos a pasar a dividir al 6, y este 6 es una potencia en vatios. Esto está en vatios. Pero estos vatios, recuerden que potencia es igual a V por I.
Así que las unidades son voltaje por amperios, voltaje amperio. Entonces voltaje amperio, y lo que hacemos aquí es cancelar voltios con voltios y obtenemos pues nuestros amperios. Más o menos es como lo que necesitamos saber para llegar a las unidades correctas. Hola, muchas gracias por estar acompañándome. Te pido que te suscribas al canal y nos sigas apoyando. No te pierdas los siguientes videos y todo el material que vamos a estar subiendo en este canal. Gracias y bienvenidos. Bueno, este es nuestro quiz. La idea es que ustedes lo resuelvan. Dejen sus comentarios ahí debajo del video y contribuyamos a que todos aprendan. Este es un tema bastante interesante que corresponde a la asignatura de Circuitos 1 y nos ilustra bastante bien lo que es la potencia, cómo calcular potencia, potencia absorbida, suministrada, y hemos hecho algunos cálculos interesantes partiendo de la ley de conservación de la energía, donde se aplica que la sumatoria de potencias en un circuito va a ser igual a cero. Paren el video, intenten resolver el quiz y comparen los resultados que vamos a obtener finalmente. Muy bien, los resultados son los que tenemos en este tablero. Estamos observando que la potencia de la fuente de 24 voltios es menos 96 vatios, suministra potencia, la potencia del elemento 1 es 32 vatios, absorbe potencia, y la potencia de la fuente dependiente de 4 y X es igual a 64 vatios, es decir, que absorbe. Y bueno, este video termina acá. Este es el resultado que nos está dando. Espero que les haya dado igual y que lo hayan hecho de la mejor manera con los ejemplos anteriores. Tenemos 3 ejemplos muy bien hechos y creo que con esto hemos quedado bastante bien y con un buen soporte teórico respecto a cómo calcular la potencia suministrada y absorbida en un circuito. Muchas gracias por haberme acompañado. Los invito para que continúen en el siguiente video de esta serie de Circuitos 1 y sigan estudiando, practicando bastante, porque esto se aprende practicando. Muchas gracias. Sin antes invitarlos para que se suscriban, apoyen el canal, den me gusta y estén siempre conectados a los videos que vamos a estar subiendo en esta temática de circuitos. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.